Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Entonces, en medio de la descripción de las copas de la ira, ya estamos en las copas de la ira. Esta es la continuación del Apocalipsis 16 y hoy vamos a entrar al capítulo 17 también. Dice que en medio de la descripción de este juicio, ya de las copas de la ira, se nos recuerda la importancia de guardar las ropas. Y si de veras, oiga lo que voy a leer un versículo de Efesios, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse, ¿qué dice? El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y verdadera justicia y santidad. Eso está en Efesios 4. Entonces, en medio de todo el juicio que está viendo, como vimos en el capítulo anterior, el Señor nos recuerda, o sea, esto ni siquiera aquí el pueblo de Dios no va a estar, como sabíamos y como hemos visto, el pueblo de Dios, sus hijos, su pueblo escogido, aquella mujer que obedece a los mandamientos, aquella mujer que va para una boda, ¿verdad? Como lo describe la Escritura, no va a la ira, pero en medio de la descripción de la ira, el Señor dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Por qué dice eso el Señor? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero de nada nos serviría a nosotros saber todo lo que la Escritura nos dice acerca de todos estos juicios y de todas las cosas que vienen, si nosotros no velamos en cómo guardar nuestras ropas. O sea, guardar la ropa significa caminar en una verdadera justicia y santidad, de acuerdo a Efesios 4. Y esto, mis hermanos, es imposible lograrlo sin obedecer la palabra, sin obedecer los mandamientos. Entonces, como nos dice la palabra, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen, ¿qué dice? De Dios, en verdadera justicia y santidad. Nosotros no podemos usar esas vestiduras de justicia y santidad si no obedecemos los mandamientos, si no buscamos la palabra. Pero alguien me dice, pero mi hermano, es que nosotros somos salvos por la sangre. Eso no tiene que ver absolutamente nada. La salvación es hermoso por la sangre del Cordero, ¿sí o no? Pero la conducta de nosotros como hijos de Dios, como personas que vamos a estar en un reino, vamos a gobernar con el Mesías, nosotros tenemos que pensar ya y caminar de acuerdo a la obediencia de la Escritura. Si no, entonces prácticamente caminaríamos con aquellos ropajes viejos que antes teníamos en la naturaleza que no conocíamos al Señor. Hablaríamos como habla todo mundo, diríamos las cosas y haríamos todo lo que ellos dicen. Eso es estar vestido con el Señor. Eso es tener un ropaje en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Vea lo que dice entonces: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego dice el 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Resulta ser que Armagedón, ahí lo dice bien claro, es un lugar que es en hebreo. Y Armagedón, ¿qué significa? Montaña de Megiddo. Y ahí viene la palabra, aquí lo traigo escrito, pero como yo no sé todavía hebreo, ¿verdad? Entonces mejor ni lo digo. Pero es montaña de Megiddo, eso significa Armagedón. Entonces, ¿qué es Armagedón? Es un lugar, sí, claro, que estuvo habitado, oiga muy bien, desde 4000 más o menos antes del Señor. Ya hay registros de ese lugar. Y lo interesante es que este lugar fue testigo de batallas súper decisivas, y la mejor prueba es la existencia, digamos, que hay. Inclusive hace unos años se hizo una investigación de este lugar y se comprueba que el reino de Salomón
fue un reino grande, porque aquí inclusive en Megiddo se encontraron varias, de la manera arqueológica, ¿verdad? Se encontraron piezas que datan del tiempo de Salomón y del reino de Salomón. Mirá, es que interesante todo eso. Entonces, es un lugar, Armagedón, no la película por aquello, ¿verdad? Armagedón es el lugar de las batallas decisivas. Ahí pelea Débora contra Sísara, esos están jueces. Gedeón sobre los madianitas, hay una lucha, ahí se dio. Josías, el rey de Judá, atacó a un faraón que se llamaba Necao de Egipto, eso está en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. O sea, es un lugar que es conocido en la palabra, pero vea qué interesante, de acuerdo a Zacarías, es el lugar de la lamentación final, de los tiempos finales. ¿Por qué es tan importante ese lugar? Vea qué interesante, dice, una vez reunidos, ¿dónde se van a reunir? En Armagedón, en el monte Megiddo. Vea qué interesante, como nosotros veíamos en el estudio anterior, los gobiernos de la tierra van a ir a pelear ¿contra quién? Contra el Mesías. Parece inaudito, ¿verdad? Pero van a ir a pelear contra el Mesías. ¿Y dónde van a pelear? Vea qué interesante. Una vez reunidos ¿en dónde? En el monte Megiddo, los ejércitos van a avanzar hacia Jerusalén. Pues la batalla que se conoce como el gran día, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, se llevará a cabo en un valle que se llama el Valle de Josafat, en el Valle de Cedrón. Entonces, se reúnen, por decirlo de alguna manera, en el monte Megiddo, y de ahí se van hacia el Valle de Josafat, el cual se encuentra al este de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Sabe dónde se describe eso claramente? Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 2, oiga lo que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio, oiga lo que dice, con ellas a causa de mi pueblo, Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Oiga muy bien. Más adelante, si usted lee Joel capítulo 3, vea lo que dice después del versículo 12: despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, oiga lo que dice el libro de Joel, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, dice, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. Esa lucha no se da en el monte Megiddo, esa lucha se da en el valle de Josafat. Y cuando vayamos allá, si Dios nos da la oportunidad, allá vamos a ir a pasear, porque la gente se los llevan a otros lugares que nada que ver. Se los llevan al monte Sinaí, que está en Egipto. El monte Sinaí no está en Egipto. Pablo dice, ¿dónde está el monte Sinaí? ¿Dónde está? Pablo dice que está en Arabia Saudita. Pablo. Entonces hay gente que paga unos tours y van carísimo allá y van a lugares que no son los que dice la escritura. Lo llevan al valle de Josafat, a otro valle. Lo llevan al monte de Megiddo. No. Bíblicamente eso está escrito y ahí está. Así que ustedes saben, para que cuando lleguen allá, si el tour los va a llevar a otro lugar, no, a mí llévenme al lugar bíblico. Gloria a Dios, porque ahí está la palabra. Vea qué hermoso, porque Joel me habla de la mies está madura. Las uvas están listas, ¿para qué? Para la cosecha. Entonces, esto está describiendo lo que dice Apocalipsis 14, lo que estudiábamos en otros capítulos anteriores, por supuesto en otras semanas anteriores. ¿Qué decía? Es la siega de la mies y la siega de las uvas. Y las uvas me habla de la ira de Dios. Entonces aquí todo se junta, por eso se habla, dice, los reúnen en el lugar que se llama Armagedón, los reúnen, y de ahí bajan al Valle de Josafat. Y en el Valle de Josafat es donde se desata el día de la ira. Como hemos recordado una y otra vez, toda persona que esté ahí, que haya llegado ese día ahí, va a tener o tuvo la oportunidad de haberse arrepentido. Pero no quisieron.
el Padre Eterno le va a dar la oportunidad en estos 3 años y medio que se habla de lo que es el tiempo de la gran tribulación. Toda nación, toda la persona que esté viva en ese momento va a escuchar el mensaje del Evangelio. Y los que vayan a ir a hacer lucha contra el Mesías es porque simplemente desearon irse por ese camino. Dios le va a dar la oportunidad. Entonces, recordemos, Armagedón es un lugar donde se dieron muchas batallas y se va a preparar ahí el ambiente para que después los ejércitos vayan a marchar a Jerusalén. Pues la batalla se va a dar, la batalla que se conoce bíblicamente del gran día del Dios Todopoderoso, se llevará a cabo en el valle de Josafat, por aquello. Ahí está en Joel capítulo 3 versículo 2. Porque mucha gente dice, no, la batalla se va a dar. No va a ser ahí, va a ser en el valle de Josafat, así lo dice Joel. ¿Para enfrentarse a quién? ¿Quién se va a enfrentar a las naciones? Al mismo Mesías. Parece inaudito, sí, parece, pero van a ir engañados. ¿Por qué van a ir engañados? Nos recordamos del capítulo anterior. Porque van a salir unos espíritus que salieron de la boca del dragón, otro de la boca de la bestia y otro de la boca del falso profeta. Y van a ir a todos los reyes del mundo y los van a reunir para ir a esa batalla. Van a ir engañados, pero engañados porque ellos mismos decidieron ser engañados. Acuérdense de eso. Eso es muy claro, eso lo vimos en el estudio pasado. De su boca sale una espada, oiga muy bien, para herir con ellas a las naciones. Por eso es que la gente se queda asustada. O sea, ¿por qué el Mesías va a hacer eso? Porque esas naciones no quisieron arrepentirse. Esas naciones no quieren nada con Dios. Y oiga lo que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará. ¿Quién lo va a pisar? Él, Yeshua, nuestro Jesucristo, nuestro Mesías. Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis 19 por aquello, eso lo vamos a ver después. Pero el Mesías va a establecer su reino después de ese tiempo. Por eso tiene que venir primero la ira. Por eso tiene que venir primero la ira, ¿verdad? Y Él viene a establecerse. ¿Por qué Él viene a establecer? ¿Por qué viene la ira? Nada más, es que Él viene a hacer juicio. Él viene a hacer un juicio justo. Ellos tuvieron la oportunidad de no llegar a ese juicio, pero ellos decidieron irse por ese camino. Y el Mesías establecerá su reino aquí en la tierra después de esa parte. Entonces, ahí, después de esa parte, lo que nos faltaba en el capítulo 16 es lo siguiente, versículo 17. Si entran en Apocalipsis 16 ahí abierto. Oigan lo que dice. Porque vamos a abrir el séptimo. Vamos a ir al séptimo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, oiga lo que dice, hecho está. De hecho hay otras versiones que creo que dicen, consumado está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Eso pesa esos 40 kilos más o menos, por aquello. Y los hombres, oiga lo que hicieron, porque van a quedar hombres vivos después de eso, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera, ¿qué dice? Grande. Entonces, hecho está, dice, en su misericordia, el Padre, recordemos una vez más, eso es muy importante, cuando nosotros le enseñamos a las personas el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, hay que mencionárselo 200,000 veces, digo lo otro, ¿verdad? Porque la gente tiene un concepto tan erróneo de lo que es el Señor y lo que va a venir a establecer, porque ya el Dios le ha dado la oportunidad de salvación a las personas, y ellos después, oiga, vinieron ¿qué? Sellos, y después de los sellos vinieron trompetas, y después de las trompetas siguieron ¿qué? Las copas, y todo esto, el fin que tiene es arrepentimiento, porque una y otra vez usted ve que el Señor viene y trae juicio.
Y dice, y los hombres no se arrepintieron. Y los hombres no se arrepintieron. Es lo mismo que sucedió en Israel, con Israel en el tiempo de Egipto. ¿Qué pasó con el faraón? Y se endureció el corazón. Y el término que dice que Dios endureció el corazón del faraón, hay que hacer un estudio ahí para ver todo lo que significa eso, como lo hemos dicho. Pero ahí es que se endureció, ya estaba el corazón endurecido. Y ya él estaba haciendo que el juicio mismo cayera sobre él por el endurecimiento. Entonces, dice así muy claramente, derramó su copa por el aire. ¿Por qué por el aire? Bueno, el hecho que la copa es derramada, la última copa, se derrama en el aire. Recordemos que hay un príncipe que se llama de la potestad del aire. Y ese es el que está rigiendo en este momento. Efesios 2:2. Él y sus aliados son los príncipes de la potestad del aire. ¿Será casualidad que esa última copa se derrama en el aire? Dice que hay un gran temblor en la tierra. Mis hermanos, dice la palabra que van a haber terremotos. Este terremoto, esto es totalmente fuera de serie. O sea, esto aquí, bien claramente dice, no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, esto aquí va a ser serio, porque dice, estos son los juicios finales, y como sabemos, hace temblar la tierra con un tremendo terremoto. Lo mismo se ha anunciado en Hebreos. ¿Sabe qué dice en Hebreos 12:26? Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ese es el juicio que Dios va a hacer. Y mis hermanos, por aquello, porque digamos, yo sé que hay lugares en ciertas partes de la tierra que la gente se está quemando por el sol. Y mucha gente dice, esa es la copa que dice, no, todavía no ha llegado eso. Esas son consecuencias de todo lo que el hombre ha hecho. Y eso no ha llegado. Cuando pasó lo del tsunami, el terremoto en varios lugares, bueno, el que pasó en Japón, el que ha pasado en el otro lugar allá, el lugar de la India, la gente decía, el terremoto que dice la Biblia, no, eso no se va a comparar con este terremoto, jamás. Y van a venir terremotos todavía mayores. Por aquello, ¿verdad? La Gran Babilonia, vea qué interesante. Entonces, la Gran Babilonia está hablando de las copas de la ira. Y viene y dice, la Gran Babilonia vino a memoria delante de Dios. Dios está haciendo juicio, ¿quiénes? A las naciones. Y me menciona, ¿a quién? A Babilonia. Y oiga lo que dice, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Acá Babilonia es mencionada para recibir la ira, y a la vez es un tipo de introducción o de descripción. Debemos de recordar que estos libros no fueron escritos con versículos y con capítulos. Eso se lo puso el hombre, ¿verdad? Para un orden mejor. Pero lo que está haciendo, como el libro de Apocalipsis, sí son como por secciones, por decirlo así. O sea, recordemos que está la revelación que da el Mesías aquí en Juan para sus siervos, para las cosas que van a venir. Él es el que da la revelación. Entonces, casi siempre estos temas vienen y el Mesías habla de algo porque viene algo. Entonces, pónganle atención a esta parte. Porque está hablando del juicio, está hablando del lugar que se llama Monte Megiddo, está hablando del Valle de Josafat. Y de un momento a otro habla que va a darle el cáliz del vino del ardor de su ira a Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Por qué se menciona Babilonia? ¿No son todas las naciones? Porque hay mucha gente que dice Babilonia que está allá, está aquí, está allá por el otro lado, ¿verdad? ¿Dónde está Babilonia? Entonces, aquí lo que el Señor está haciendo es como una descripción de algo que Él va a hablar más adelante. En el hebreo, vea qué interesante porque Apocalipsis está escrito en griego, ¿verdad? Pero debemos de recordar que la mentalidad, o sea, nosotros no nos podemos quitar eso, y hay mucha gente que le molesta, pero los discípulos eran judíos. El Mesías nació ¿de dónde? ¿De qué tribu era? ¿De cuál tribu era? De Judá. ¿Ah? Pablo, ¿de cuál tribu era? Pablo era de Benjamín. Benjamín, ¿ah? Queda de tarea. Pablo. Y así consecutivamente, la mentalidad, o sea, cuando usted lee el Antiguo Testamento,
de una manera ya para sacarle, ¿verdad? Estudiándolo, usted puede ver que el Señor viene y habla a veces cuando está hablando, digamos, Isaías o Joel o cualquiera de ellos. Nosotros no tenemos esas cualidades en el lenguaje hispano, ¿verdad? En español o en el inglés. Pero en el hebreo, cuando él está mencionando ciertas cosas, es porque algo viene adelante. Y veas qué interesante, porque Apocalipsis tiene esa cualidad. Apocalipsis comienza a hablar de algo, está hablando, imagínense, las copas de la ira, y sale aquí Babilonia. Está haciendo como una introducción de algo que va a venir. Entonces, dice que van a caer inclusive granizos de 40 kilos por aquello. Y vea la depravación, cómo responden los hombres. Porque vinieron todos los juicios, aquí ya pasaron todos los juicios, ya hasta la última copa de la ira. Y llega lo que hicieron, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. ¿Qué corazones más duros tenemos nosotros? ¿Cómo es que cuidado hay que tener? Porque, mis hermanos, el corazón del hombre es súper engañoso. Y tenemos que tener ese cuidado, por eso dependemos del Señor todos los días. Dependemos de la palabra del Señor todos los días. Dependemos de su presencia. Porque nuestro corazón es duro. Es duro. ¿Quién hace la diferencia en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, es tan así que el Señor sabe que nosotros no podemos. Por eso el Señor viene y el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros, porque nosotros no podemos. Y es donde viene la parte donde nosotros tenemos que ser esos adoradores en espíritu y en verdad, y no contristar el Espíritu Santo, porque bien claramente, y alguien me dice, ¿cómo por eso? Sí, claro. Si usted ve, desde el Antiguo Testamento estaba anunciado que el bautismo era necesario para que viniera el Espíritu Santo en nosotros para obedecer los mandamientos. Así está. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 17. Vamos a empezar con el versículo 1. Y vea lo que dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Acá van a pasar las 7 copas, como lo hemos visto. En este audio no, sino en el anterior, para los que lo escuchan por la aplicación. Dice, y habló conmigo diciéndome, ven acá. ¿Quién le dice? El ángel. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿De qué está hablando aquí? La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, eso sí, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Oiga muy bien. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo que un misterio? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un misterio. Y el Señor desde el capítulo anterior nos menciona que la ira de Dios viene para Babilonia. Vamos a dejarlo hasta el versículo 5. Porque todo el capítulo 17 y 18 me va a hablar de Babilonia. Me va a hablar de la gran ramera. Entonces, una de las cosas que debemos de recordar es que el libro de Apocalipsis nos muestra simbólicamente 2 mujeres. Y los acontecimientos narrados son relacionados con el pasado. Oigan muy bien, con el pasado, con el presente y el futuro de 2 mujeres simbólicas, eso sí. Pero eso sí, esas 2 mujeres son totalmente diferentes. De ninguna manera, porque en algún momento alguien, un comentario totalmente igual, que no conoce la escritura, y hay que enseñar a la gente, como hablando, cómo se le ocurría, ¿verdad? Decía alguien que el Señor hiciera una comparación de la Babilonia con una gran ramera, con una mujer. Bueno, no leyeron la otra parte, porque hay otra mujer que no es la gran ramera. Entonces tenemos
la ramera y le tenemos la otra mujer que me narra muy claramente que es un pueblo especial. Pero vamos a ver. Entonces, así que después de que se narra las 7 copas de la ira, nuestro Mesías desea mostrarnos. ¿Por qué el Mesías? Porque esta está la revelación que le da el Mesías a Juan. Debemos de recordar eso una y otra vez. Es la revelación que le da el Mesías para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Así que nosotros tenemos fidedigna palabra aquí de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. No es lo que tampoco, no, ya está sucediendo. Y oí otra voz del cielo que decía, oiga muy bien, porque esto es presente, pasado y futuro, pero está vivo. O sea, es que como esa palabra está viva, cuando a Juan se la dicen en la isla de Patmos, en el año más o menos que 90 después de Yeshua, que se cree que se escribe este libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Oiga lo que se le dice a Juan: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oiga muy bien. O sea, cuando Juan está ahí y él recibe la revelación, debemos de recordar que esta carta, ¿se acuerda para quién iba dirigida? Cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, a las iglesias, 7 iglesias se mencionan acá. Y oiga lo que le dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, en aquel tiempo, Babilonia, la gran ramera, estaba activa, por decirlo de alguna manera. Pero para nosotros, hoy, está activa también. Entonces, de ahí la importancia de que usted y yo tenemos que saber. Esto es un tema, como le digo yo, aquí si nos quedamos un versículo toda la noche nos quedamos, porque aquí es importante entender quién son las mujeres, quiénes son estas 2 mujeres, porque si yo sé quién son estas 2 mujeres, yo voy a poder enseñarle a la gente que tiene que salir de Babilonia. El problema es, ¿será que estamos en Babilonia? Porque oiga lo que le dice el Espíritu Santo, lo que Juan escribe, lo que Yeshua le habla, y le dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, en aquel tiempo había pueblo de Dios que estaba en Babilonia. ¿Será que hoy en día hay pueblo de Dios que está en Babilonia? Y no nos hemos dado cuenta. Porque la parte es esa. O sea, es tan esencial esto y cómo transmitírselo a las personas. Porque como yo le explico a la gente que si estás o no estás en Babilonia, ¿cómo la gente sabe? Yo digo aquí en calle San José, en Grecia, ¿estás en Babilonia o no estás en Babilonia? Porque aquí de nuevo lo que resulta ser es lo mismo que me da la palabra una y otra vez. No hay 3 puertas. No. Hay 2 puertas. Hay una puerta que es ancha, que va ampliamente a la perdición, y hay otra puerta que es súper estrecha. 2 mujeres simbólicas, oigan muy bien, que son totalmente diferentes. Y por supuesto, para entender la segunda, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben quién es la primera, vamos a recordar quién es esa primera mujer. Si alguien le pregunta a usted, ¿dónde está esa mujer? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 habla de la primera mujer. Y esa mujer, como lo vimos a través de los estudios que hemos visto, y la gente le pasa súper por encima a esos capítulos. No. Y no lo digo, como dicen, no, hay que tomar tiempo y detalle. Ese estudio, como lo hemos visto, y nos duramos bastante en ese capítulo, porque es clave. O sea, de él depende entender el libro de Apocalipsis. Porque si yo no sé quién es la mujer, yo no sé quién es esta otra mujer. ¿Quién representa a esa mujer en Apocalipsis 12? Todos aquellos que han hecho pacto con Dios. Oigan muy bien, pacto. ¿Usted ha hecho pacto con Dios? Pacto. Una cosa es
Como la gente dice, como dijo aquel otro varón, de oídas te había conocido, dijo Job. No, una cosa es conocerlo y otra cosa es tener un pacto con Dios. Y en eso está la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque si estás en pacto, son los que son redimidos por la sangre del Cordero. Es el Israel, aunque a la gente no le guste, es el Israel que habla la palabra de Dios. Son el remanente. Es la mujer que se prepara para las bodas del Cordero. Esa es una misma mujer. ¿Ok? En medio de estas cosas, los escogidos que aman el Padre y al Mesías, que aman el pacto y por ende aman sus mandamientos. ¿Qué hay en un pacto? ¿Qué hay en un pacto? Un acuerdo, ¿no? Siempre Dios trabajó con pactos. Y nosotros, lo dice claramente desde el Antiguo Testamento, Dios venía preparando. Y la sangre del Mesías nos hace entrar en un pacto. En un pacto. No quiere decir, como dice alguien por ahí, yo ya estoy aquí, ya. No. En un pacto usted tiene responsabilidad. Porque es un pacto. Él es fiel y eternamente fiel. Así que no se preocupe por la otra parte del pacto. El problema somos nosotros. La identidad específica de esta mujer, de este pueblo, ¿sabe dónde se narra? En Efesios capítulo 2. ¿Y sabe por qué este capítulo también es esencial? Porque también nos habla, en otros capítulos también, pero diga lo que nos dice. En aquel tiempo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, sin Mesías. Cristo es Mesías en griego. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga cómo los pone Pablo. Pablo le está hablando a la gente de Éfeso y le dice a ellos: en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían, cuando no sabían que había muerto el cordero en la sangre ahí en el tiempo de Pascua, y que había derramado su sangre y él había resucitado al tercer día. A esa gente, oiga lo que le dice: en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ahí viene la parte. Mucha gente dice: no, porque es que Dios desechó a Israel. Eso es falta de conocimiento de la Escritura, porque vea lo que dice el versículo 13. Pero ahora, ese pero cambia la conversación. Pero ahora, en el Mesías, en Jesús, vosotros que en otro tiempo que estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿A qué? A Israel. ¿Por qué? Por la sangre del Mesías. Oiga muy bien el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay un pueblo que entra en pacto. Y ese pueblo que entra en pacto es esa mujer que me habla Apocalipsis 12, que también se llama Israel. Entonces, es un solo pueblo, es una sola mujer, es un solo remanente, los que están en el pacto de la promesa del Padre. La parte es: ¿estamos en pacto? Porque para estar en pacto, nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Ahí donde la gente se le quiebra un montón de doctrinas extrañas que han sacado una y otra vez y una y otra vez. La obediencia es porque yo entro en pacto. Él murió, Él cumplió y Él va a regresar. Y si yo guardo ese pacto, nosotros estaremos gobernando con Él. Y es una bendición porque es solamente por misericordia. La salvación sí es por solo misericordia. Pero en el pacto, para entrar en esa ciudadanía, para entrar en todo lo que son las promesas. ¿Cuáles promesas? De la segunda venida de Él. De gobernar con Él. Tengo que estar en pacto. Oiga lo que dice Romanos 9, capítulo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos, oiga muy bien, no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Cómo es eso? No todos los que descienden de Israel son Israel. Eso es como usted le dijera mañana a la gente: no todos los que son costarricenses son costarricenses. Usted se queda ¿cómo es eso?
Porque mucha gente pensaba que los israelitas solamente era la gente que nacía con descendencia israelita. No. Oiga lo que dice el versículo 25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Versículo 26 de Romanos capítulo 9. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí está diciendo que no todos los que son de Israel son Israel, pero al final y al cabo son Israel. Esta es la identidad de esta primera mujer. Se narra en Apocalipsis de nuevo 12. Es importantísimo eso, porque si usted le va a explicar esto a alguien y usted le dice que ahí, ¿quién es la ramera? Y usted se queda así como, ¿y quién es la mujer de Apocalipsis 12? Y ya estos temas es que nosotros los manejemos por lo menos un poquito, ¿verdad? Entonces, Romanos 9, oiga lo que dice. Dice, Isaías, dice, por su parte proclamaba respecto de Israel. Oiga lo que dice en Romanos 9, 27. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Romanos lo dice. Entonces, viene Israel, volvemos, ¿se acuerdan la mies? Y Israel se recoge, y ahí viene el proceso de la siega. Solo el remanente es esa mujer. ¿Y por qué se tiene que hacer esa? Porque la puerta se estrecha. Porque aquí está la escritura y usted y yo tenemos acceso a ella. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Oiga lo que dice Romanos. Entonces, ¿cómo se identifica ese remanente? Se identifica porque es santo. Esta mujer es pura, es limpia. Es totalmente lo contrario de la mujer que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué dice? ¿Quién es la paciencia de los santos? ¿Cuál es el ADN de esta mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. No hay quite. La persona que a usted le diga hoy en día, y hay que orar por ellos, que no hay que obedecer mandamientos para recibir bendición y para estar en este pacto para los tiempos finales, hermano, ya hay que enseñarle, porque es imposible. El ADN de esta mujer es obediencia. El ADN de esta mujer son gozo en la presencia de Dios, y para estar en la presencia de Dios tiene que haber santidad, y para tiene que haber santidad tiene que haber ¿qué? Mandamientos, obediencia, tiene que haber pacto. Sabiendo quién es la primera mujer, vamos a la segunda, parece, porque esta mujer es muy interesante y hay tantas cosas perspectivas que el hombre saca simplemente porque a veces no vemos la escritura, ¿verdad? No nos vamos a la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 1 de nuevo. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera tiene una sentencia ya que cometió ¿qué? Fornicación. Entonces, 1, ¿con quién hizo fornicación? Con los reyes de la tierra. Y 2, ¿con quién? Con los moradores de la tierra. Y dijo los Roqueisha, yo no soy rey. Usted no puede ser rey, pero usted es un morador de la tierra. Ahí viene la parte, el cuidado que hay que tener. ¿Por qué? La escritura describe la desobediencia de Israel a sus mandamientos, a su palabra, como algo equivalente a adulterio, prostitución o fornicación. Muy bien, porque yo tengo que entender quién es esta mujer. Si esta mujer tiene una sentencia porque fornicó, yo tengo que entender bíblicamente qué es fornicar para el Señor.
Y la escritura, voy de nuevo, describe la desobediencia a los mandamientos, a la palabra, como algo equivalente, sería un sinónimo, ¿verdad?, de adulterio, prostitución o fornicación. Le leo un pasaje bíblico nada más. Si quiere tomar nota, de Ezequiel 16, 30, 32. Oiga ese pasaje bíblico. Ezequiel 16, 30, 32. Cuán inconstante es tu corazón. Ay, papá. ¿De qué está diciendo? Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿A quién le está hablando Dios? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y tú, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Prostitución, fornicación, todo tiene que ir con desobediencia. Ezequiel 16, si usted lo puede estudiar en su casa, le está hablando a un pueblo que no quiso obedecer los mandamientos. ¿Sabe qué hizo? No quiso obedecer los mandamientos, entonces se fueron a hacer adoración a ídolos. Es que vea qué interesante, porque vea cómo empieza. Cuán inconstante es tu corazón. La persona, aún el ateo, más ateo, adora algo. Ellos podrán decir que son ateos, pero adoran algo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que fornicación va alineado, va a la par de lo que es desobediencia. Y esa desobediencia lo que va a hacer y va a provocar en nosotros es fornicar. Cuando tú no estás caminando de acuerdo a la escritura, terminas tarde o temprano fornicando, espiritualmente e inclusive carnal y humanamente hablando. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta gran ramera es un sistema, si usted lee Ezequiel, es un sistema, sí, sería llamarlo religioso, pero religioso pagano, ¿verdad? Religioso de idolatría, religioso de alteración de la palabra, que lleva a los moradores de la tierra, y ahí está el problema, porque no solamente los reyes, sino los moradores de la tierra, a vivir en desobediencia con lo que le agrada al Padre, lo que está escrito en sus mandamientos y en su palabra. Vea la línea que donde nosotros caminamos para saber quién es una mujer y quién es otra. Dice que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Entonces tenemos que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si usted lee en el mismo Apocalipsis, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De nuevo, esta ramera está en toda la tierra. Voy de nuevo. Esta ramera está en toda la tierra. No está en un lugar específico, está en toda la tierra. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Me está hablando de algo mundial. Que esto no es un lugar específico, me está hablando de algo que trasciende de allá. Entonces, nosotros tendemos a ver la ramera de acuerdo a lo que yo hoy pienso. ¿Me voy a entender? Yo leo Apocalipsis hoy y comienzo a leer, mira la ramera así, y usted comienza a pensar, ¿quién es la ramera? No, yo no tengo que pensar, o sea, no es que usted no pueda pensar, es que bíblicamente usted tiene que ir a la escritura para ver qué es lo que la escritura dice, qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Ese es el problema de lo que hoy sucede con tantas malas interpretaciones, porque no leen la escritura
no han leído el Antiguo Testamento, nunca leyeron a Ezequiel cuando habla de la ramera, le está hablando el propio pueblo de Dios, que se apartó de los mandamientos, pero hay un remanente, ¿verdad? Y le está diciendo ramera. Imagínense lo fuerte que es. Entonces, está sentada sobre muchas aguas, ¿qué es? Esta ramera tiene influencia sobre todo el mundo. Aquí no hay nadie que pueda salir. Aquí es que nosotros vivimos aquí, ¿verdad? En Costa Rica, es súper tuanes, ¿ah? Aquí no llegó la influencia. No, olvídese eso. En toda nación. Ahora tiene más sentido que me diga a mí el Señor, más adelante que diga, pueblo mío, salgan de Babilonia. Porque esa Babilonia es la ramera también. Este sistema está y ha estado en la tierra y ha influenciado, como lo veremos, la tierra desde hace muchísimo tiempo. ¿Basado en qué trabaja este sistema? Este sistema trabaja basado en la desobediencia y representa a aquellos moradores de la tierra, como lo dice, que no desean someterse a la escritura, no desean someterse a los mandamientos, no desean someterse al evangelio del reino. Y aquí es donde la puerta se hace todavía más estrecha. ¿Por qué? Porque inventan un sistema de adoración. Usted llega, se sienta, aire acondicionado, sillas súper cómodas. No está Chicho cantando en adoración. ¿Ah? Hay un coro que suenan como ángeles. Hay un ambiente y hay algo que ministra. El problema es que ministra, ¿verdad? Porque detrás de cada persona hay un espíritu. Así lo dice la Escritura. Ustedes tienen que discernir, dice el Nuevo Testamento, para ver de qué espíritu es esa persona. Y entonces, ahí es donde la gente, engañoso es el corazón, y sienta que allí le hablan y le dicen y le hablan y le dicen que usted es el campeón de Costa Rica, que va a ganar la Copa Mundial y que, Dios lo escogió usted para que gane la 31 porque es de la liga, y le hablan de todo, y le hablan y usted nada más termina, usted desea ir la otra semana, usted desea, porque hay algo, porque el corazón es engañoso. Si ese sistema no habla de la Escritura, usted podrá haber sentido, puede haber hecho hasta milagros, que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la gente ni siquiera entiende que dice la Escritura que al final de los tiempos van a ser grandes señales. ¿Quiénes? Los que no conocen de Dios. Los que están en contra de Dios van a hacer señales. Ese anticristo y ese movimiento que viene van a hacer señales en los cielos inclusive. Pero le dice Dios desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, que le dice, no teman de las señales del cielo, no teman. Así le dice el Señor al pueblo, a nosotros. Entonces, si inventan un sistema de adoración con sus propias reglas, llevan a los seres humanos ¿a qué? A que forniquen. Porque al fin y al cabo, si vemos a través de toda la Escritura, y este es un estudio ya más grande, la fornicación se da cuando comenzamos que a tocar un poquito de la palabra, pero yo termino haciendo algo más, ¿me entienden? Es que Dios me dijo esto, pero yo hago algo más. Bueno, pregúnteselo a Aarón, porque Aarón oyó los 10 mandamientos. Aarón oyó los 10 mandamientos. Aarón vio el fuego. Aarón oyó las trompetas. Aarón vio aquella montaña en fuego. Y se fue Moisés y el pueblo comenzó a pedir, háganos un becerro. ¿Y sabe qué dijo Aarón? Vamos a hacer un becerro y mañana vamos a orar a Jehová. No, o sea, usted no puede inventarse un sistema de adoración. Ya él había escuchado que no se hicieran imagen de nada. Y él al otro día estaba entonces diciendo, al otro día vamos a poner aquí el becerro, pero vamos a decir que es para Jehová. No, así no es, así no se puede. Sí. Si la palabra dice que no, es no. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que utiliza es el mismo estrategia. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Es cierto eso? Lo que le dijo Dios. No, eso no es. Él desmiente lo que dicen los mandamientos. Si alguien llega
al lado tuyo y desmiente un mandamiento, es porque tiene influencia babilónica o el pisuicas. Porque desde el jardín del Edén eso es lo que dice. Usted va a obedecer los mandamientos de Dios y va a obedecer los preceptos de la Escritura, y viene el pisuicas y le dice, no, eso no es nada. Por cierto, una cuñita. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está a nuestro lado y escucha lo que usted dice. Es que recordemos, nosotros somos la luz. Y la luz no se pone en el piso, se pone, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener tanto cuidado porque nos influenciamos tanto por las cosas que están sucediendo. ¿Qué es el cuerpo tuyo de acuerdo a la Escritura? El templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Que si usted destruye el templo, ¿Dios qué dice? Lo destruirá. No se preocupe, no. Hay un tratamiento ahí, póngase lo que tenga que ponerse, se la pone, para que se descontamine después de que se la puso. Tenga cuidado. Usted le puede estar influenciando a una persona que haga algo en contra de la voluntad de Dios, simplemente porque, no lo pensó, no lo analizó. ¿Qué cuidado hay que tener cuando uno aconseja o algo o hace un comentario? Porque la gente está escuchando. Y hoy en día, la gente dice, es que el cuerpo no tiene que ver nada. La Biblia no me dice eso. A mí me dice la Biblia que el cuerpo es el templo de Dios. Y hay mucha gente valiente que se ha parado en la brecha diciendo, es mi templo. ¿Por qué voy a seguir lo que el sistema dice? ¿Por qué? Cuando se sabe, y esto no son teorías de la conspiración, que te puede hacer daño, hay que tener cuidado. Porque puedes terminar siendo parte de la ramera, de lo que la ramera quiere hacer con las personas. ¿Me voy a entender? Pasemos por oración, mis hermanos. Cuando alguien te dice algo así, páselo por oración. A veces somos tendientes a que ¡pum! Se nos fue por un WhatsApp, o llamamos a la persona, o llegó la persona, me dijo, y sí, venga, para aconsejarlo, para decirle algo. Tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestro corazón es engañoso y a veces se nos olvidan tantas cosas. Y en este tiempo que estamos viviendo, vivimos en un tiempo donde usted no puede jugarse el chance. Tiene que pesar las cosas que decimos, que hacemos, que pensamos, que analizamos. Porque mejor es hacer la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Aunque los gobiernos, las personas digan lo que digan, aunque tu propia familia te eche y te diga lo que sea, tú eres el que le vas a dar cuenta a Dios. No va a ser tu tía, ni tu abuelo, ni tu madre, ni nadie más. Por eso, el consejo que viene, pásalo por acá, por la Escritura. Porque podemos influenciar a personas a que hagan cosas en contra de la palabra de Dios. Simplemente porque ni siquiera tuve la oportunidad de ir a orar y decir, alguien me llamó, voy a pedirle al Señor, a veces hay gente que me manda un mensaje y me pregunta algo y yo no le respondo. Simplemente no le respondo. Y a los días le digo, mi hermano, aquí está esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque son tiempos que usted no se la puede jugar. No son tiempos, nunca han sido tiempos, menos ahora. Muchos pueden asociar a esta mujer llamada Babilonia a un imperio donde Israel estuvo, ¿sí o no? Como cuando Daniel estaba en Babilonia. La gente asocia Babilonia con ese imperio y ya dicen, sí, donde estuvo Daniel, sí, ahí, claro. Pero hemos de tomar cuenta lo siguiente. En medio de estas cosas, la identidad de esta mujer va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque ¿desde cuándo inicia la manifestación de esta gran ramera sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra? Es que esa es la parte. Vamos a leer un versículo. Yo le voy leyendo y voy diciendo qué versículos. Génesis capítulo 6. Versículo 4 y 5, oiga lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice? El mal. ¿Qué había en el humano? Solo maldad. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de las hijas
de Dios, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, habían gigantes. ¿Qué es lo que sucede con la maldad? El Señor trae ¿qué? Diluvio, ¿verdad? Por esta maldad vino el diluvio. ¿Y sabe cuánta gente sobrevivió a ese diluvio? ¿Cuántos dice la palabra? 8 personas. 8 personas. Que entonces, en medio de todo esto, imagínense, toda la tierra queda sola con solamente 8 personas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se compuso la tierra después de eso? No. Resulta ser que hubo una persona específica, oiga ese nombre, que trae algo a la tierra. O trae algo a su propia familia, más bien. Resulta ser que Cam hizo un pecado. Dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y su padre era Noé. Y lo dio a sus 2 hermanos que estaban afuera. Se lo dijo. Ahora, vio la desnudez de Noé. Eso ya es otro estudio. Ya hemos visto que posiblemente no fue que lo vio nada más. Ahí hubo posiblemente incesto. Pues si usted se mete a lo que dice la palabra así directamente. Y vino aquella maldición ¿sobre qué? Sobre la descendencia de Cam, ¿sí o no? Ahora bien, resulta ser que Cam tiene hijos y aparece un hombre que se llama Nimrod. Nimrod resulta ser que dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso, cazador delante de Jehová. Y usted dice, wow, qué cazador más bravo. ¿Dice eso exactamente la Biblia? Vamos a ver. Pero vea lo que dice el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Nimrod tiene un reino, por decirlo así, que se llama Babel, otro se llama Erec, otro se llama Akkad y otro se llama Calne. ¿En la tierra de dónde? De Sinar. Eso está en Génesis 10. Entonces resulta ser que este cazador, que es de la descendencia de Can, que fue maldita porque él vio la desnudez del padre, resulta ser que comienza un reino y uno de esos reinos se llama Babel. ¿Y está en cuál tierra? La tierra de Sinar. Pónganle atención a esos nombres. Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, de acuerdo a la escritura, ¿sabe qué significa Nimrod? Primero, para empezar, rebelde. Según el diccionario de la Santa Biblia, eso está en la página 459. Nimrod significa rebelde. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, resulta ser que no es poderoso. Y como hemos dicho, no es que la Biblia suya esté equivocada, es que la traducción, así lo tradujeron, y hay que meterse a estudiar para ver los verdaderos significados. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, no debería ser poderoso. Significa que ejercía una gran fuerza sobre la región que él gobernaba. En hebreo la palabra aquí es Giz, y es traducido en la versión Septuaginta, si usted se va a la Septuaginta, como un tirano. Qué diferente, Nimrod, entonces, no fue un gran poderoso, sino que era un tirano. Este vigoroso cazador de Jehová, se repite en el versículo 10 delante de Jehová, dice que es delante de Jehová. Él era cazador, usted dice. Usted se puede analizar, ¿por qué dice que es cazador delante de Jehová? Y hay todo un estudio de eso, verás qué interesante. Voy así rapidísimo. El sentido de esta palabra, que dice que era delante de Jehová cazador, no era que iba adelante, sino que iba en contra. Es la palabra en el hebreo, es como panillín. No, algo un término así, yo no sé hebreo, pero así es un término hebreo y es traducido, o sea, no es que iba adelante, sino que es más bien como alguien que confronta a Dios. O sea, ya le vamos sacando varias cosas. El nombre es rebelde. Resulta ser que este hombre se puso un lugar que se llamaba Babel. Resulta ser que este hombre iba en contra de Dios. O sea, hay varias cosillas que el hombre, testimonio no le ayuda para nada. Y resulta ser que él va a una tierra que se llama Sinar. El libro, por cierto, hay un libro que se llama La Geografía de la Biblia, menciona que en una época
diferentes, en este caso se dice totalmente, no solamente bíblicamente, sino históricamente por los hallazgos que se han dado, se designa estos nombres a este lugar de Sinar. ¿Sabe cómo se le llamaba? Babel o Babilonia. Entonces, cuando me habla la tierra de Sinar, me habla a mí de Babel, me habla de Babilonia o Babilón, también se conoce. Entonces, tenemos a un hombre que es rebelde, tenemos un hombre que es confrontador con Dios, imagínense. Pensábamos que ya se había acabado toda la maldad y este hombre es el bisnieto, ¿verdad? ¿No es? Bisnieto, sí, bisnieto, creo que sí, bisnieto. Tenemos que sacar ahorita, creo que ahí lo tengo más adelante apuntado. Y resulta ser que, imagínense, ahora, ¿qué pasó en Babel? Entonces, se hablaba solamente un idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, Babilonia, Babel, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla, y luego dijeron, aquí no hay problema porque estaban construyendo, ¿verdad? Ni el CONAVI hace eso, dijo el otro, ¿verdad? Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esto era un acto de ¿qué? Rebeldía. Era un acto de desafío. Estaban desafiando a Dios. Solamente había un idioma. ¿Y sabe quién puso esa ciudad? Nimrod, que se llama rebelde. Un hombre que era cazador y que era confrontador contra Dios. Imagínense todo lo que está apuntándose ahí. ¿Recuerden quién fundó Babel? Esa famosa torre, el desafío, la pone Nimrod. Alguien puede preguntar a esta altura, ¿qué tiene que ver esta con la mujer de la gran mujer de Apocalipsis? Y sabe que es una pregunta bien válida. ¿Qué tiene que ver? Recordemos, vamos a ir a Apocalipsis a recordarnos algo. Han fornicado con ella, con esta ramera, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Se embriagaron. Entonces, yo tengo que ver a esta ramera, a esta mujer, no a los ojos de lo que yo he vivido, no a los ojos de lo que yo pienso. Yo tengo que pensar a la manera que Juan, discípulo amado de Yeshua, recibe el libro de Apocalipsis, en qué él estaba pensando cuando le decían Babilonia o le decían la ramera. ¿En qué Juan? Porque ahí entonces vamos a dejar de batear, porque nos vamos a dar cuenta por qué han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Ahí nos damos cuenta. No podemos deducir esta mujer sin observar de nuevo lo que pudo haber significado para Juan. Yo hoy no puedo decir, esa mujer nunca ha estado en la historia, como mucha gente dice, y esta mujer significa esto y esto y esto. Porque a Juan se le dice quién es la mujer. Y lo vamos a ver a través de estos dos capítulos. Después del diluvio hay una ciudad que destaca, que tiene a nivel histórico y bíblico, es interesante, inclusive a nivel arqueológico, porque ahora han aparecido tantas cosas. Hay una ciudad que destaca como cuna, como origen de adoración a dioses. ¿Sabe cuál es esa? Recordemos que Nimrod era bisnieto de Noé por aquello, aquí lo tengo. Y en vez de seguir, vea qué interesante, Can era hijo de Noé, ¿sí o no? Can estuvo en el arca. Can vivió el diluvio. Fueron 8 personas que vivieron ese diluvio. Y el bisnieto ya se confronta con Dios. Vea la maldad que hay en el ser humano. Entonces, recordemos que Noé fue, ¿qué? Un pregonero, un anunciador. Así lo dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Todo el mundo piensa que Pedro era simplemente, que Noé era nada más hay un maicerillo, ¿verdad? Que hizo un arca nada más y que Dios lo usó. Noé es un pregonero de justicia. Era un predicador de justicia. Quiere decir que mientras Noé estaba predicando la palabra, porque vivió años después del diluvio, por el otro lado, Can y su familia están haciendo desastres. Hasta en las mejores familias, dijo el otro, ¿verdad? Más bien,
esta ciudad, que pudo haber sido una ciudad para pregonar lo que Noé vivió, porque Noé conoció y oyó la voz de Dios para que construyera el arca, en vez de hacer una ciudad para pregonar el evangelio en aquel tiempo, porque el evangelio siempre se predicaba, se predicó fornicación. ¿Cómo que se predicó fornicación? ¿Sí? Se anunció fornicación. La historia lo demuestra, la Biblia lo demuestra. Babilonia, como sistema religioso, oiga muy bien, ha influenciado a todos los reinos de la tierra. Acuérdese esto: Babilonia, de Babel, de la tierra de Sinar, que hizo Nimrod, ha influenciado todos los reyes y los gobiernos y moradores de la tierra. Pongan atención. Inclusive hay prácticas que se aprendieron en Babel y todavía hoy se practican. Y usted me dice, ¿cómo pudo haber perdurado eso? Porque el enemigo sabe cómo engañar a las naciones. Algunas de las características, oiga muy bien, de la falsa adoración babilónica que se extendió sobre toda la tierra. Ezequiel capítulo 8, si usted quiere ir conmigo a Ezequiel capítulo 8 en este momento. Si no, ya lo leo, yo no se preocupe. Ezequiel capítulo 8, oiga, versículo 11. 70 jefes de Israel estaban en pie frente a los ídolos, rindiéndoles, ¿qué? Culto. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndole culto. Ezequiel 8:11. Esos jefes israelitas lo que tenían que haber estado haciendo era como Noé, siendo luz. ¿Y estaban qué? En pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Usted sabe que aparezca el nombre de uno ahí. Qué recomendación para el libro de la vida. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subían una fragante nube de incienso. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que los jefes de los israelitas hacen en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Dios que nos vea, no hay un Dios, porque Dios ha abandonado a Israel. Eso decían ellos. Y añadió, ya los verás cometer, ¿qué dice? Mayores atrocidades. Oiga lo que dice el versículo 14, pongan atención a esto. Luego me llevó a la entrada del templo. Está en Israel, el lugar donde se tenía que predicar la palabra a todas las naciones. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, porque si usted igual y yo tenemos que recordar que la misión de Israel era la misma que usted y yo tenemos, era hacer luz a las naciones de una verdadera adoración al Padre. Luego me llevó a la entrada del templo, versículo 14, del templo del Señor a la puerta que da hacia el norte. ¿Y sabe qué pasó? Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz en el templo, en la puerta, y llorándole a un dios tal que se llamaba Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Imagínense, los ancianos adorando ídolos, las mujeres adorando a Tamuz, y aún así vamos a ver peores cosas. Aquí la parte es, ¿usted sabe que el calendario que hoy usa Israel tiene un mes que se dice que se llama Tamuz? ¿En qué cabeza, verdad? Y todavía dicen que Babilonia no está en todas partes. Con el ejemplo de Tamuz, ¿sabe qué origen tiene Tamuz? Casualidad, babilónico. Fue un hombre que fue despedazado por un jabalí, según lo que dice la historia, según lo que se dicen los escritos, porque eso hay escritos por todo lado. Entonces resulta ser que hay una diosa que se llama Ishtar, y esa mujer, esa diosa Ishtar, estaba enamorado de él y bajó a buscarle al inframundo, porque murió, ¿no? Fue investido por un jabalí y le resucitó. ¿Sabe para qué tiempo resucitó este tal Tamuz? No, ¿para qué tiempo resucitó? Hay un tiempo específico, porque
entre Istar y Tamuz, y también otra que vamos a ver más adelante, que se llama Semíramis, se celebra una adoración pagana para la fertilidad. Y como el enemigo solamente sabe lo que hace es copiar, más o menos para el tiempo, no siempre cae, porque nosotros tenemos un calendario de acuerdo al Señor, para el tiempo de la primavera. Qué interesante. ¿Qué es un jabalí? Conocidos aquí, de animales y demás, del Levítico, donde habla. ¿Qué es un jabalí? Un tipo de cerdo, por aquello. Entonces, la diosa Istar baja al inframundo y lo resucita. En ese mes, cosa que se celebra, aunque usted, yo sé que no lo va a creer, pero sí lo va a creer. En este tiempo se celebra Tamuz todavía. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo de primavera. Pero resulta que se hacen lamentaciones porque como fue embestido por un jabalí, las mujeres lloran porque Tamuz fue muerto, pero va a resucitar. Por eso es que las mujeres estaban en el templo llorando por Tamuz, por un dios, un hombre que era un dios pagano, que no tiene que ver nada, y en el propio templo de Dios llorando por otro dios. Eso es fornicar. ¿Okay? La costumbre fue asimilada por Israel. Por eso Ezequiel les habla en Ezequiel capítulo 8 de todas estas cosas. Estos ritos pasaron y resulta ser que los fenicios se lo pasaron a los griegos, que le dieron otro nombre. ¿Sabe cómo se llama en la cultura griega? Adonis. Esta costumbre también fue absorbida por otro imperio. ¿Y sabe cómo se le llama? Mitra. Y resulta ser que le comenzaron a agregar cosas a todo esto. Entonces, desde el tiempo de la Torre de Babel, que hay registros de todas estas cosas, de todos estos dioses paganos, se fue pasando de imperio a imperio, de imperio a imperio. Lo único que cambia es el nombre, el único, pero sigue siendo el mismo. Se le agregó a Mitra un nacimiento, porque si había muerto tenía que nacer. ¿Y saben qué tiempo nace Mitra? ¿Saben qué fecha específica nace Mitra? En el solsticio de invierno. Es el momento en que el hemisferio norte, el día es más corto y la noche es más larga. Pero a partir de este momento comienza a crecer el día se hace más extenso. Por eso se le celebra el día del dios sol, o lo que se conoce como el día del nacimiento del sol invencible. Eso es un dios pagano. ¿Sabe qué fecha exacta nace ese dios pagano? El 25 de diciembre. Entonces, eso está por aquello. Usted lo puede chequear en el diccionario bíblico Mundo Hispano. Usted lo puede chequear, todo está ahí. O puede meterse en la enciclopedia buena. Ahí está la enciclopedia. Ahorita lo voy a decir para no tener problemas por el video. Porque como esto lo vamos a grabar en YouTube, por aquello, cuando yo digo un nombre así, como tiene copyrights, puede ser que me vaya problema. Entonces mejor no me la juego. Porque ya por una palabra así, en algún momento me trabaron un video. Entonces ahorita yo le paso los nombres de las enciclopedias. Entonces, resulta ser que si estudiamos un poco de historia, podemos observar que la mujer que había fornicado con todos los reyes y moradores de la tierra, para Juan, que recibe la revelación de Yeshua, ¿quién era? Babilonia, Babel, Nimrod. Él sabía de dónde venían todas esas influencias, porque el propio pueblo de Israel sufrió juicios y por eso tuvo que ir inclusive 70 años ¿a dónde? A Babilonia, al cautiverio. Vea qué interesante. ¿A dónde los llevan? A Babilonia. Al cautiverio a Babilonia. Porque ellos, además de muchas cosas que hicieron, entre no guardar el año que se tenía que guardar para cuidar la tierra y un montón de cosas, y no guardar el sábado, porque el sábado es un mandamiento por aquello, y todas estas cosas que se dan ahí, fueron a cautiverio a Babilonia. Y por estas cosas, entonces volvemos a lo mismo. En algún momento se volvieron estas prácticas paganas
¿Quiénes? El pueblo de Dios. Y fueron haciendo cosas que el Padre aborrecía. Y lo que celebraban, ellos no sabían, muchos de ellos, porque nacieron generaciones, que ellos no sabían que lo que estaban haciendo era adorar a Tamuz. ¿Qué culpa tiene usted que un día le dijeron algo? Imagínense en el tiempo de Israel, y que los papás y las mujeres comenzaban a llorar, y llorando, y llorando, y llorando. Y usted como carajillo, es que estamos llorando por Tamuz. Sus hijos van a ver eso normal, ¿sí o no? Sus hijos no sabían el verdadero Dios y no sabían que eso era una práctica pagana. Es lo mismo con Mitra, el 25 de diciembre. Porque bíblicamente el Señor no nace para el tiempo de diciembre. Eso es una práctica pagana influenciada, metida por las religiones. Y Dios no nace en diciembre, eso es imposible, la Biblia lo dice claramente. Lo dice claramente la Biblia. Es tan así que habían hasta pastores. No le llegaron unos ángeles y le dijeron a los pastores: esta noche ha nacido el Salvador en Belén. Y yo imagino a los pastores ahí congelándose, y dice que estamos en diciembre, ahí con las ovejas. No, porque en diciembre no es tiempo de pastorear. Además se puede sacar el nacimiento del Señor también por el anunciamiento de Juan el Bautista. Y hay un estudio de todo lo que es el sacerdocio, porque el papá de Juan el Bautista era sacerdote, y usted puede sacar, y el Señor bíblicamente nunca nació en diciembre. ¿Qué culpa tiene usted o yo de que nos enseñaron que era Navidad en 25 de diciembre, o que venía un viejo que se llamaba Colacho? Porque no era ni Santa Claus, era Colacho. ¿Ah? Y esos son prácticas que, aunque nos suenen y usted parezca infantiles, vienen desde el tiempo de Babilonia. Entonces, yo creo que ya nos está quedando más claro todavía cuando Dios nos dice: pueblo mío, salgan de Babilonia. Voy de nuevo. Pueblo mío, salgan de Babilonia. ¿Por qué usted va a adoptar algo que dicen que es bíblico cuando no es bíblico? Y cuando lo podemos sacar a través de la palabra de Dios. Y ellos dicen, no, y no saben ni qué hacer porque se hacen para allá y para acá. Hablo de los teólogos, hablo de pastores que saben de esto y no lo predican porque pasa lo que pasaría en cualquier lugar. La gente se incomoda porque es lo que enseñó mi abuelo, lo que enseñaron a mí, me enseñó la iglesia, me lo enseñó el pastor, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y usted no va a llegar el día que se vaya a sentar frente al trono de Dios a decirle, me lo dijo el pastor, porque usted tiene una Biblia en su mano o la tiene en el celular, y está en usted y está en todos nosotros ir a ver lo que yo le estoy diciendo es verdad o no, porque puede ser que sus hijos vivan una consecuencia de cosas de que usted nunca tomó una decisión por ver si era verdad o no, y ver si lo que yo estaba haciendo, mi familia estaba haciendo, era realmente de la palabra o no. Así han pasado generaciones. Así han pasado generaciones y la gente no quiere despertar, y ya casi viene el Señor y el Señor le sigue diciendo, igual como Juan, salgan de Babilonia. Otro ejemplo que viene de Babel, influenciado. ¿Qué influenció? Imagínense, vuelvo a Tamuz. El Tamuz que cambió ¿cómo se dice eso? Como que se infiltró en todos esos reyes. Egipto, medos y persas, Grecia, Roma, todos estos imperios, qué interesante, tenían un tipo de adoración a Tamuz. Pero lo interesante es que en algún momento determinado estos imperios obligaron a la gente de su reino a adorar a sus dioses paganos. ¿Por qué? Si es un dios pagano, que no es como dicen, eso es una historietilla ahí nada más, ¿ah? Ponga, no importa, no importa, el regalito de Navidad. Es que la Biblia no lo dice así. Y cuando usted comienza a cuestionar las cosas a través de la palabra, buscando la verdad nos va a hacer libres. La parte es, ¿usted quiere ser libre? Porque sus hijos van a ver en libertad. Porque Israel tuvo la oportunidad de apartarse de estas cosas, pero ¿sabe qué hicieron? No lo hicieron. Y por eso vino el juicio.
Oiga lo que dice el versículo. Si lo quiere apuntar, voy a leer Jeremías 7. Jeremías 7. Oiga lo que dice Jeremías 7. Versículo 16. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. ¿Cómo? Oiga lo que le dice el Creador al profeta Jeremías. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. No me insistas porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas ¿a quién? A la reina del cielo. Además, para ofenderme. ¿Cómo dice el Señor? Para ofenderme. No, eso no es nada. No, a Dios le ofende estas cosas. Derraman libaciones a otros dioses. Pero no es a mí al que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Porque al no ir en obediencia, lo que les va a caer es maldiciones, porque la Biblia lo dice claramente. Las bendiciones del pacto, las maldiciones del pacto. No, eso no toca, eso era para Israel. Usted es Israel y vivís en un pacto. Entonces hay bendiciones o maldiciones, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. ¿Quién es, de acuerdo a Jeremías 7, la reina del cielo? Ya vimos que Tamuz influenció a todos esos gobiernos. Ya vimos que Tamuz influyó a todos los reyes. Y ya vimos que todavía, hoy en día, de diferentes nombres, inclusive tratando de meterlo al cristianismo, meten el famoso Mitra, cuando no tiene que ver nada con el nacimiento del Señor. Entonces, Babilonia sabe cómo infiltrarse. Babilonia sabe cómo infiltrarse de nuevo. ¿Está infiltrado en tu casa? Bueno, si hay algo de Mitra en la casa, vaya, quémelo. Así de sencillo, quémelo. Sí. ¿Sabe qué le pasó a este varón? Ya, yo era DJ en algún momento, porque Dios a mí me rescató. No creen que no dicen eso, que no. Yo vengo allá de la calle. Dios me saca de las borracheras y de todo eso. Y era DJ. ¿Sabe cuántos CDs tenía en Estados Unidos? Porque era DJ, supuestamente. Aproximadamente más de 1000 CDs. Póngale 1000 CDs. Originales. Algunos de colección. Póngale a $10. ¿Cuánto es eso? Cuando yo conozco al Señor, yo sé que esa música no le agrada a Dios. Porque o soy un adorador o no lo soy. Así de sencillo. ¿Sabe cómo me ministró el Señor? Como cuando se metió acá el profeta y tuvo que quebrar aquello, ¿verdad? Y dice, quiébrelo. Y yo, ¿qué? Quiébrelo, los iba a vender. Quiébrelo. Los iba a vender. En mi mentalidad, como dice Efesios, en la mentalidad, en la ropa humana, yo pensaba que esa plata yo la ocupaba. Era una maldición. Porque yo tenía música totalmente que no le agradaba a Dios, que le ofendía a Dios. Y en una actividad de jóvenes, que Dios me hace a celebrar las fiestas, empiezo a conocer de las fiestas del Señor, que son fiestas del Señor. Hago una enseñanza y el Señor a mí me habla en la enseñanza ahí, frente a todos los jóvenes, o sea, la misma enseñanza, así como lo estoy hablando hoy, como el Señor le está hablando a personas hoy aquí, y me dice, saque eso y lo quiebra, porque eran una enseñanza que iban así en partes. Y en la otra enseñanza, me acuerdo que les expliqué a los muchachos y a toda la gente que llegó, porque no solamente llegaban jóvenes, era una bendición, igual como siempre. Y me acuerdo que también hablé un poquito de lo que era cuando iban a conquistar la tierra prometida. ¿Y se dejaron qué? El manto babilónico. ¿Y qué más se dejaron?
Y un lingote de oro fue. Ahí está, por ahí va. Discúlpeme, pero en este momento se me olvida. Y hablé de eso. Y a la otra semana, yo les dije a los muchachos ahí al final, a mí el Señor me ministra, yo lo he tenido guardado, no los estoy usando, no los tenía usando yo ya era pastor de jóvenes. Ya había caminado por el Señor por algunos, no sé, unos 2 años o algo así. Y llevé los CDs al otro servicio que teníamos el otro sábado. Y les dije, si alguien me quiere acompañar, yo los voy a quebrar aquí en el basurero que teníamos atrás. Y usted no se imagina, llegó un montón de gente a botar cosas, inclusive de la iglesia, que se dieron cuenta de la enseñanza. Yo llegué y tuve uno por uno, me ayudaron los muchachos a quebrar los 1000 CDs. Y llegó gente con películas, llegó gente con revistas, llegó gente con ropa, llegó gente con arreglos de cosas que ponen en las casas. Usted sabe, imagino que, ¿verdad? Llegó gente con árboles. Y yo le doy gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tomar las cosas en serio con Dios. Si Dios a mí me dice que a Él le provoca, ¿qué dice aquí? A Él no le agradan estas cosas. ¿Quién soy yo aquí, tan chiquitico, verdad? En este universo que Él creó, para decirle, no, me lo voy a dejar porque me costaron tanto. Usted se imagina. Eso es ser rebelde, eso es ser Nimrod. Por eso mucha gente no camina, no puede ver la bendición de Dios, porque hay cosas en la casa de Babilonia, de Babel, que te impiden recibir la bendición de Dios. Si ya usted sabe que es algo pagano, quémelo, bótelo. Películas, como le digo yo. Me acuerdo de los muchachos que llegaron con esas cosas. Y ahí es donde viene la parte donde, como le digo yo, ahí viene la parte donde nosotros tenemos que pasar esto por lo que Dios me habla a mí. Disculpen, lo del árbol fue otra cosa. No, el árbol no fue. Fueron CDs, películas, fue ropa. Y ahorita no me acuerdo qué fue un muchacho que fue a botar algo. No me acuerdo si fue, ahorita me falla, si era ya una consola para esos, para juegos. No me acuerdo si fue eso, pero llegaron y los quebraron todos. Porque el problema es que yo lo boto y alguien más lo usa. Se lo doy a alguien más y es una maldición que yo transfiero a otra persona. Tenés que quebrarlo, tenés que destruirlo. No importa lo que le haya costado. Entonces, ¿a qué voy con esto? La reina del cielo recibía diferentes nombres, como dice en Jeremías. ¿Y sabe cómo se llamaba en Mesopotamia? Istar. ¿Sabe cómo se llamaba en Canaán? Astarte o Astarot. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice, los niños juntaban leña, los padres encendían el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas ¿a quién? A la reina del cielo. Resulta ser que lo mismo que pasó con la famosa reina del cielo, ¿sabe dónde tiene su origen? Babilonia, Nimrod, la tierra de Sinar. ¿Y sabe a quién se pasó? De imperio en imperio, de imperio en imperio. Se le cambiaron nombres, nada más, se le cambiaron nombres. Oiga lo que dice el libro de Hechos, capítulo, ya le digo, voy a leer el versículo 26 aquí donde lo tengo y ya le digo el capítulo. Les consta, además, que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino casi toda la provincia de Asia. Eso está en Hechos, y ahorita le digo el capítulo, versículo 26. ¿Y qué es lo que sucede? Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene, ¿qué decía Pablo? Que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga lo que está diciendo. Vienen a alegar porque Pablo está diciéndole a la gente que lo que hacen con las manos, ¿hacían qué? Vamos a ver qué hacían. Que no son dioses, versículo 27. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, oiga, el mundo entero, dice Hechos. ¿Quién adoraba al mundo entero? La gran diosa Artemisa. Sea despojado de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar.
grande es la Artemisa de los efesios. Comenzaron a pelearse. Era un grupo de gente que hacían figuras, imágenes de una mujer que supuestamente era ¿quién? La misma reina del cielo, la misma Astarot, la misma Astarte. Y en el tiempo de hecho se llamaba Artemisa. Entonces, ¿sabe cómo se le llama hoy en día? No sean tan tranquilos. Todo el mundo sabe quién es la reina del cielo. Todo el mundo sabe quién es la reina del cielo. Mis hermanos, nuestras familias, nuestros descendientes no tienen la culpa de haber aprendido las costumbres de Babilonia. En el tiempo de Hechos, ellos vivían lo mismo. Pero la parte es esa. Nosotros tenemos que entender quién era esa gran ramera que había fornicado con quién. Con todas esas naciones y con todos esos reyes, y los había contaminado para que fornicaran, porque pensaban que adoraban a Dios y estaban adorando a la reina del cielo. Estaban adorando ¿a quién? A Mitra. Estaban adorando ¿a quién? A Tamuz. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo, mi hermano. Oiga muy bien, mi hermano. Es lo mismo. Es lo mismo. No podemos pensar, llevar un evangelio sin llevar a la gente a la verdad. Y a veces no lo decimos porque se nos ofenden. Si usted está aquí por la gente que no se ofende, si yo estuviera aquí por la gente que se ofende, no se ofende, imagínense. La gente se ofende porque la verdad ofende, porque vivimos en nuestros corazones engañosos y no queremos cambiar. Somos como niños peleándonos por cosas que simplemente llevan a la perdición. Somos orgullosos. Nos llaman la atención con algo y nos enojamos. Y simplemente somos como Nimrod, ¿qué dice? Son desafiantes. Le dicen a uno las cosas en la cara. Vino el Señor, le habló 1, 2, 3 veces, 4 veces. Le llevamos el mensaje con la palabra con amor. Le dijimos. ¿Y sabe qué hacen? Se enojan. Eso es ser desafiante, porque no entienden que es Dios hablándoles y diciéndoles: salgan de Babilonia, viene un juicio. Y usted se imagina la responsabilidad que tiene usted como padre de familia y como hijo de Dios con sus parientes. Y hay mucha gente que no habla de esto porque los temen ofender. Ya es tiempo de salir de eso. ¿O no nos hemos dado cuenta del tiempo en que vivimos? Henry, este sábado no. Ahorita llego. Hay gente que va a llegar el día que venga el Señor. Porque le dan tiempo. Y los felicito estar aquí. Y no estoy hablando de la gente que no está aquí. Pero los felicito. Los bendigo. Porque ¿sabe qué? Lo más fácil es no estudiar la palabra. Y cuando te llaman a un estudio bíblico 2 horas, la gente dice: ay, es un estudio bíblico. ¿Cómo si te sientas a ver el partido de la Cele y luego ves los comentarios de todo y luego comienzas a ver todo? ¿Sabe qué vi yo? Hay gente que se tiró ¿cómo se llama? El debate de Canal 6, se tiró el debate de Canal 7. ¿Cuántas horas duró? Y no se pueden venir a sentar aquí 2 horas a recibir de escritura, porque mi hermano, con todo mucho respeto se lo digo, yo trato de traerles palabra a ustedes, palabra, porque lo que diga Henry Sánchez es charusca, pero lo que diga el Señor y traiga a una familia o una persona al arrepentimiento será para vida eterna. Esos niños que están allá merecen que usted se pare en la brecha. No espere que se pare un gobierno. No se espere que se pare un presidente. Usted es el que tiene que pararse en la brecha y decir, primero que nada, con autoridad: yo la ministro a mi hija, yo ministro a mi hijo, yo oro por ellos, yo le enseño la palabra. Hay padres de familia que sí tienen esa autoridad. Por eso el enemigo no los va a tocar cuando vengan y quieran tocar a nuestros niños, porque ya los están tocando y ya los quieren maldecir. Yo escuché una enseñanza. Hoy estaba escuchando un fragmento de una enseñanza que oímos aquí. Oiga, mi hermano, si usted va y la escucha, y no estoy tirándome profeta ni de nada, no, estoy hablando de lo que es el Señor y cómo nos habla.
Yo decía, qué increíble. O sea, está hablando lo que estaba pasando ahorita en estos días atrás. Es que no puedo, es que tengo este compromiso. Es una vez cada 15 días aquí, mi hermano. Y usted tiene material con este estudio para que usted aprenda. Y acordémonos, usted es la luz en su trabajo, en su casa, donde usted vaya. Venimos aquí a aprender para llevar el evangelio. Hay gente que siente como que ya, no, yo ya hice eso. Yo ya hice eso en algún tiempo. Yo estoy así como retirado. ¿Cómo que retirado? ¿En qué tiempo? Imagínense que Esteban hubiera dicho eso. Nos retiramos o una de dos, cuando el Señor venga o si el Señor nos llama. Así de sencillo. Usted es una antorcha, no se dé por vencido. Y como le digo yo, mis hermanos, este sistema de Babilonia está consumiendo al pueblo de Dios, lo está ahogando. Pero es que el pueblo no quiere salir, y por eso hay que decirle la verdad como se dice. Babilonia influenció a todos los sistemas religiosos, a todos, oigan muy bien, desde el tiempo de Nimrod. Todos están influenciados. Por eso, en el libro de Hechos, usted ve, y a Pablo le alegaban porque se estaban haciendo imágenes de Artemisa. Y dijeron, nos descompuso aquí el negocio, porque la gente ya no quería nada con las imágenes y la idolatría. Se nos apió, se nos cayó el negocio. Hay que tener tanto cuidado porque esos políticos se tratan de congraciar con todo el mundo ahora. Por no quedarle mal a nadie se congracian. Y estoy hablando de todos. Y es que qué problema, entonces, por eso le decía yo, ahora hablamos, que es, oiga, pedirle al Señor sabiduría. Porque parece que todos se quieren congraciar con todo el mundo ahora. Hermano, si usted es hijo de Dios siendo presidente, si Dios lo quiere llevar allá, usted va a tener que defender el evangelio siendo hijo de Dios. Nunca negocie la luz que hay en usted, nunca. Porque si llega allá entonces de autoridad y negoció principios bíblicos, ¿quién lo puso? Que Dios nos libre. ¿Quién cree usted que era esta mujer, esa gran ramera? ¿Quién cree? Que Juan vio. Que a Juan se le mostró en esa visión. Recordemos que cuando el Creador dispersó a los habitantes de Babel, recordemos esto, los habitantes de Babel fueron ¿qué? Fueron dispersados, ¿por qué? Por todas las naciones, ¿se acuerdan? ¿Usted cree que esa gente que fue dispersada, que eran bastante malillos, que eran malos de testimonio, dijo el otro? Esa gente no llegaron las tradiciones y todo a todos los rincones de la tierra. De Babilonia, de Babel salieron a todas las 4 esquinas de la tierra. Tierra de Shinar. Esas tradiciones fueron absorbidas por Egipto, por los medos y los persas, por Grecia, por Roma, hasta llegar a este tiempo, 2022. De ahí la advertencia de nuevo, mis hermanos, que dice el Señor: salgan, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Entonces, la que está sentada sobre muchas aguas, aquí dice la palabra bien claramente, que las muchas aguas, ¿qué son? Las naciones, toda la tierra. Esta mujer, gran ramera, tiene influencia sobre toda la tierra, se lo repito. Esta es la unificación, y va a haber una unificación en los tiempos finales de esta falsa idolatría, de esa falsa religión. Se van a unir por los acontecimientos, ya sean económicos o de la tierra, porque como viene el juicio, esta gente se va a unir. Vamos a ver si usted se une. No, Dios nos guarde, porque se va a unir. Se van a unir todas las denominaciones. Va a ser una mezcolanza de denominaciones. Es más, en estos días, en los próximos meses, inauguran un templo que le llaman el templo de ¿qué? Y tienen para supuestamente cristianos, diga cristianos que conocen supuestamente a Jesús. ¿Tienen para qué? Musulmanes. ¿Y tienen para qué? Ellos le llaman esto la casa de Abraham y no sé qué cosas. Mis hermanos, esto está pasando no por casualidad, esto está pasando allá, ya está pasando. La mujer ilustra, ¿sabe qué ilustra esa mujer? Una falsa religión
que va a predominar de nuevo con un gobierno mundial que va a darse en toda la tierra. Pero en este momento, cuando Juan recibió eso, él entendía de dónde venía esa mujer ramera. Usted y yo no podemos decir, esa ramera es esa tal. No, porque el principio de esa mujer ramera es Babel, Babilonia. Y en medio de estas cosas podemos ver que dice que los moradores de la tierra se embriagaron ¿de qué? De su fornicación. Muy a menudo tiene una asociación, como lo vimos, que es idolatría, desobediencia a los mandamientos, ya lo vimos. Esto es un sistema religioso que va a ser, que es aceptado. Es común que aparezca como algo espiritual atractivo. La gente lo va a traer porque van a decir, wow, qué manera, paz y seguridad, ¿verdad? Vea, todo el mundo se va a unir, qué lindo ahora con todo lo que pasó. Pero viene algo para terminar ese estudio que usted y yo no podemos dejar de lado. Se lo leo, 1 Samuel capítulo 15. Le leo. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿Que se obedezca lo que Él dice? Oiga lo que dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Pongan atención a este versículo. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, yo a ti te desecho. Te repito una vez más. Oiga un principio que el Señor habla. Para el Señor dice, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, que era Nimrod, un rebelde, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Aquí se va cerrando más la puerta. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera tengo que ser idólatra. Lo único que tengo que hacer es arrogante para caer en idolatría. Y idolatría es fornicación. Voy de nuevo. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa a los carneros. Oiga muy bien este versículo. Estamos en 1 Samuel 15, 22 en adelante. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Entonces ya rebeldía ya no solamente cae como rebeldía. Y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Dios, Él te rechaza hoy. Entonces, fornicación va asociado a través de la palabra con idolatría. El asunto es que la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Entonces, concluimos que la rebeldía y la arrogancia a la palabra del Padre, como se lo dijo Samuel a Saúl, nos lleva ¿a qué? A fornicar. ¿Qué estaba pasando ahí? Se tenía que presentar una ofrenda. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Él podía presentarla? No. Transgredió la palabra de Dios, se adelantó. Y como él era un arrogante, un rey arrogante también, pensó y dice, yo lo hago. Y ahí viene la parte, sea en la parte literal o inclusive totalmente espiritual, la arrogancia y la rebeldía nos llevan a una fornicación de la palabra de Dios. Oiga muy bien, la rebeldía y la arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Saúl trató de obedecer, ¿a qué? A medias. Él dijo, yo obedezco, pero esta partecita, aquí sí, pero esta no. Oiga lo que hizo Saúl. Saúl obedeció a medias. Y la respuesta que le da al Padre por medio de Samuel fue contundente. ¿Qué le dijo? El obedecer vale más que el sacrificio, el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, porque usted quiere hacer las cosas a medias, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Como tú rechazaste la palabra, yo te rechazo. ¿Qué rechazó? La palabra, el mandamiento. ¿A qué vamos con esto? Todo sistema religioso, haga muy bien, todo sistema religioso que desea obedecer la palabra a medias, termina siendo en rebeldía y arrogancia. Y esto termina siendo idolatría, que es fornicar. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué dicen? Espere para ver qué dice el profeta. Espere para ver qué dice el pastor. Espere para ver qué dice el consejo de ancianos. Cuando la escritura ya dijo.
no se base su creencia, ni nadie debería basarse su creencia en el Señor, en lo que dice ni un pastor, ni un profeta, nadie, ni un maestro, ni nadie que predique, así como aquí yo, vaya y vean lo que dice la palabra, si es cierto o no, como se los he dicho miles de millones de veces. La palabra es la que dice qué es lo que hay que obedecer. Si un mandamiento dice que hay que obedecerlo, hay que obedecerlo, así de sencillo. ¿Y qué son los mandamientos? Son los mandamientos. ¿Cómo amamos al Padre? Obedeciendo los mandamientos. Ven acá, oiga muy bien. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Por qué los reyes de la tierra? Porque los reyes de la tierra en algún momento lo que hacen es expandir su reino y establecer un sistema de adoración, y así lo han hecho, y así es el que viene. Y van a llevar a adorar a las personas a ídolos paganos. ¿Qué pasó en el tiempo de los macabeos? Que es un ejemplo que el mismo Salvador nos dice en Mateo 24 que va a suceder con los tiempos finales. Va a aparecer un rey como Antíoco Epífanes que va a querer poner ¿qué? Una religión, gobierno y religión juntas. Obedecen. No queremos más mandamientos. Y mucha gente va a decir, yo como soy salvo, yo levanté la manilla ya en aquel día en una iglesia y hice una oración. No, mi hermano. Si nos ponen igual como en el Imperio Romano a quemarle incienso ¿a quién? Al emperador, ¿qué vamos a hacer? Y eso viene. Eso va a llegar a suceder. Y el problema es eso, que la gente piensa que esto es como, no, eso no va a pasar. Y vean lo que estamos pasando en este momento. ¿Cuándo en la historia todos los gobiernos de la tierra se han puesto de acuerdo para llevar a cabo su plan? ¿Cuándo? ¿Usted cree que eso es de puro, porque quieren cuidar a todo el mundo, porque quieren hacerlo? No, mi hermano, despertemos, que la venida del Señor está muy pronto. Todo sistema religioso que desea obedecer a media la palabra termina siendo rebelde, termina siendo arrogante. Creen lo que dice el pastor, creen lo que dicen los ancianos, pero no se basan en lo que dice la Escritura. Jamás, de ninguna manera. Entonces, en medio de las cosas, ¿sabe por qué esto es muy, muy, muy importante? Porque más adelante vamos a ver este pasaje bíblico, que la gente a veces, por eso la gente se confunde. ¿Sabe quién es Babilonia? Babilonia se llama la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quiénes son las rameras? Porque Babilonia es la madre. Ella es la madre de las rameras. Mis hermanos, de nuevo, nuestro Mesías nos recuerda en este capítulo que no podemos estar a medias con Él. La primera mujer que se menciona en Apocalipsis 12 es una mujer que ha hecho pacto. Y usted, si quiere estar en pacto, tiene que obedecer. Cubiertos por la sangre del Cordero, es el Israel, es el remanente. Y son los que aman y cuidan ese pacto. De nuevo, hay dos puertas. Una estrecha, súper estrecha, y la otra súper angosta. Súper ancha. Esa otra puerta, ¿sabe dónde lleva? A la segunda, que es Babilonia, que practica las tradiciones, que viene de la propia Babel, y en otras palabras, fornica. ¿Por qué? Porque está a medias. Mi hermano, mi hermana que me escuchan esta noche, si usted no sabía cosas de estas y usted le sorprende, nunca había escuchado, usted no sabía que eso venía de Babilonia, no se preocupe. Yo sí le digo una cosa, no vivimos en tiempo para hablar, nunca, por decir nunca sigo, nunca se puede hablar la verdad a medias, nunca. Y la palabra es bien, bien clara. De nuevo, para Juan, esa mujer, esa ramera, ese era el sistema religioso, ese sistema pagano que se influenciaron todos los reyes, que se influenciaron todos los moradores de la tierra y que todavía hoy en día tiene influencia. En usted y está en mi persona. Si nosotros decidimos parar esa influencia
Porque el Señor bien le dice a su pueblo, le dice, pueblo mío, ¿qué dice Apocalipsis? Salgan de Babilonia. Mi hermano, hay que salir. Totalmente, sálgase totalmente. No le dé chance. Porque dice la palabra para que no sean partícipes, ¿qué? De las plagas. Usted y yo hoy tenemos palabra. Y no para ir a simplemente ahí a buscar pleito con la gente. No, oremos. Pero mi hermano, hay que enseñarle a las familias esto. Hay que enseñarle a los mismos que se llaman cristianos, creyentes, pero que les han enseñado sistemas que lo único que les dan es que viene, ¿sabe quién es el origen? De una persona, de un pastor, de un sacerdote, de un profeta, y no se basan en la escritura. Usted y yo tenemos la bendición de haber entrado en pacto con el Señor. Así que tenemos mucho que aprender. ¿Sabe cuántos versículos vimos hoy? Un versículo. ¿Quién es la mujer? De Apocalipsis capítulo 12. La que vive en el pacto. ¿Quién es la mujer que acabamos de ver? Esta, la gran ramera. El sistema religioso que el enemigo ha tenido desde su principio. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Porque él busca quitar. Según él piensa que él va a tener sus adoradores a su manera. Está en nosotros en salir de ese sistema y abrir los ojos y caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor.